El segundo elemento que mencionamos fue la historia. Y con respecto a la historia tenemos varias cosas también. La primera de ellas es que cada diferencia política que uno pueda observar está directamente relacionada con el modo de vida en el cual se sitúa. En otras palabras, no aparecen ideas políticas en cualquier parte ni de cualquier forma. No todas las sociedades, para decirlo de otra manera, están preparadas para determinadas ideas políticas. Hay ciertas sociedades que están preparadas, sus condiciones están en el ambiente para que se puedan desarrollar y en otras no. Entonces, hablar de libertad, principios individuales en Mesopotamia, en realidad no tiene mucho sentido. ¿Sí? Ciertas condiciones bajo ciertos procesos históricos, entonces van permitiendo que eso se pueda relacionar, ¿cierto?, a determinados modos de vida. Otro elemento importante de por qué se vuelve útil, se vuelve herramienta útil la historia, es para considerar las diferentes concepciones que se puedan tener respecto a nociones políticas en distintas sociedades. Dentro de una misma nación, por ejemplo, no es la misma concepción en un momento que en otro. Y si eso lo extrapolamos a diferentes culturas, diferentes desarrollos civilizatorios incluso, nos vamos a encontrar vamos a encontrar efectivamente distintos tipos de políticas, incluso vamos a encontrarnos a veces la ausencia de una concepción de política. Ok, en tercer lugar, opciones políticas. Esto es como ya más o menos la consecuencia, el resultado. Las opciones políticas que se puedan establecer, las ideas políticas que se puedan más o menos conseguir, van a ser correlativas a los tipos de sociedad que encontramos. Aparecen entonces ciertos elementos característicos de las sociedades que posibilitan determinados elementos sociales, determinados elementos políticos y otros no. Entonces uno puede empezar a establecer una serie de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en Chile, ¿qué tipo de política nosotros desarrollamos versus la que se desarrolla en Argentina? ¿Hay características específicas o no? Uno tal vez podría decir que sí, hay ciertas nociones que aparecen eventualmente más que otras, ¿no? Y por último, la vida social y política siempre se encuentra circunscrita a procesos históricos, ¿sí? Eso quiere decir, no podemos salir de la historia, no es necesario salir de la historia para entender conceptos trascendentales, conceptos puros, conceptos que no tienen algún tipo de correlato con lo que está ocurriendo en determinado espacio social, ¿no? Determinado espacio social entonces va a tener las claves para entender qué idea, por ejemplo, de libertad nosotros podemos trabajar o no. ¿Qué idea, cuáles son los límites de esa concepción de libertad? ¿Con qué se relaciona esa concepción de libertad? Con autoafirmaciones, con proyectos de vida. ¿Sí? Y el tercer elemento que mencionábamos, que tenía que ver con el principio republicano, en este primer chequeo, tiene que ver entonces con, como decíamos anteriormente, en tanto la libertad no es un elemento únicamente negativo, entonces la libertad no es simplemente mientras menos intervención exista, mayor libertad, ergo mayor libertad, precisamente porque en el temor de estos primeros fundadores del liberalismo francés está el hecho de que si nada garantiza la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida individual y asociado a sus libertades, pensemos por ejemplo en una figura estatal, monárquica, etc., entonces la desintervención se vuelve también un problema. Si no hay un cierto marco cívico, entonces, que permita establecer pisos comunes de entendimiento, entonces la misma, comillas, libertad afirmativa se puede transformar en un obstáculo entre los distintos agentes. Por otro lado, la libertad en el caso del liberalismo francés tampoco se reduce única y exclusivamente a proyectos de realización propias. Es decir, la libertad no es única y exclusivamente asociada, por ejemplo, a la materialización de un interés
o la consecución de una felicidad individual, única y exclusivamente individual, sino que esto va a estar relacionado también con cómo los otros que están en una determinada comunidad política se pueden o no relacionar con ese tipo de configuración. Si hay otros que tengan una acción política adecuada, con ciertos marcos de civilidad, eso es una cosa que aparece recurrentemente, vamos a tener entonces la posibilidad de establecer mayores índices de libertad en distintos niveles, en distintos espacios. Y por último, el concepto de libertad se extiende nuevamente a un modo de ejercicio político. Esto quiere decir que si la libertad ya no se realiza única y exclusivamente en elementos individuales o del lado de la realización, comillas, propia, ¿no? Entonces la realización de la libertad, un ejercicio más profundo, más amplio de libertad o correlativo de esa libertad individual, aparece entonces del lado de la acción política. Entonces la acción política como tal, el elemento político, tiene un peso importante, no es trivial. Nuevamente llegamos a ese mismo punto común. No da lo mismo el tipo de política y de instituciones sociopolíticas que tengan. Ok, para tematizar todo esto que venimos señalando, me detuve en algunas de las concepciones que tiene Montesquieu respecto a la libertad, que es precisamente el considerado precursor del liberalismo francés. Respecto a la naturaleza de la libertad, Montesquieu señala, primero, la libertad, como no estamos hablando de una libertad metafísica, no una libertad pura, abstracta, va a estar siempre anclada en las instituciones. Dicho de otra forma, las instituciones van a posibilitar mayores o menores grados de libertad, ¿no? Instituciones concretas, es decir, si tenemos, por ejemplo, niveles impositivos determinados, si tenemos la posibilidad eventualmente de elegir representantes, si tenemos la libertad eventualmente de desplazamiento seguro, en fin, una serie de cuestiones que tienen que ver con cierto tipo de institucionalidad. En segundo lugar, la libertad es resultado, nuevamente, de ciertas condiciones específicas de determinadas sociedades. Nuevamente, la libertad no aparece en todas y cada una de las organizaciones sociales. Más bien, la libertad, como la entienden los Montesquieu, se considera moderna, como la entienden los modernos, no es la misma, y no es la misma porque las condiciones sociales en las cuales se está viviendo en ese momento facilitaban una concepción de libertad y no otra. ¿Sí? Y por último, la libertad es siempre en algún punto relativa. Relativa refiere a lo siguiente: si nosotros nos situamos en un régimen no libre, totalitario, vamos entonces a entender un tipo de libertad circunscrita a las imposiciones que ese régimen tenga, ¿no? En cambio, si nos vamos a otro espacio social en el cual nosotros consideramos que efectivamente hay un grado mayor de libertad, vamos a poder establecer puntos de comparación para ver dónde están, digámoslo así, los elementos que desafían una mayor o menor realización de libertad. Esto quiere decir, los desafíos que cada comunidad sociopolítica tiene para poder establecer grados de libertad distintos son también diferentes. Un logro en una determinada sociedad respecto a la libertad no va a ser el mismo que en otra sociedad, con otra concepción o con otros grados de libertad. Okay. En este punto, o llegado a este momento, nosotros ya podemos empezar a tener algunas abstracciones, algunos resultados respecto ya más concretamente a lo que este liberalismo francés apunta. Vamos viendo entonces que si las instituciones son importantes, si los procesos sociales son importantes, no dan lo mismo, si la comparación de lo que en un momento determinado se entendió como libertad o individuo y en otro momento o en otra sociedad aparece también de forma distinta, se vuelve relevante entonces precisamente la figura, ¿no?,
que comienza a surgir en esta época, que es la constitución del Estado-Nación. Nuevamente, si uno toma en consideración el hecho histórico, Revolución Francesa, y todo lo que vino después de la Revolución Francesa, el llamado así terror, ¿no? Uno entiende también por qué este primer liberalismo a la francesa tiene particulares sensibilidades con respecto a un organismo, ¿no?, que regule las posibilidades de libertad o no, que garantice las posibilidades de libertad. Entonces, nuevamente, y esto va a ser algo que aparece hasta los más cercanos, Raymond Aron o Claude Lefort, la pregunta por el Estado se vuelve absolutamente transversal. En el caso, por ejemplo, de Aron, la pregunta por el Estado es ¿cómo disminuir el Estado? Fundamentalmente por la amenaza de los totalitarismos. En el caso de Lefort, la pregunta es ¿cómo se relaciona ahora el Estado, o cuál es el lugar que el Estado tiene que tener en un contexto neoliberal, ¿no? ¿Cuáles son las lógicas que tiene que tener el Estado ahora? ¿Cuáles son los desafíos que el Estado tiene? En segundo lugar, hay una preocupación transversal por los procesos sociales. El liberalismo francés distingue entre libertad civil o libertad individual y libertad política. La libertad civil, la libertad individual, es aquella en la cual, digámoslo así, nadie debe meterse y tiene que ver con los deseos personales, los intereses, las inclinaciones, en fin. Eso no es tematización política. Lo que sí es tematización política responde a precisamente aquello que socialmente una determinada sociedad posibilita o imposibilita. Esa es la libertad, comillas, política que se vuelve relevante. Nuevamente, no importa si a mí me gustan más los tomates y a otra persona le gustan más las papas. Eso no es un problema político. Un problema político es si yo, por ejemplo, puedo efectivamente llegar y libremente conseguir el tomate y comerlo, ¿no?, bajo ciertos marcos y de intercambio, qué sé yo, de dinero, en fin. Ese tipo de interacción, de realización de esa posibilidad, es lo que se vuelve tematizable políticamente, ¿sí? Lo otro, digámoslo así, es por supuesto importante, pero no es fundamentalmente el elemento político más relevante. Y por último, la dimensión individual queda supeditada o dependiente de la institución colectiva. Y aquí hay que detenerse, en el sentido de cuando uno lee las perspectivas del liberalismo francés, siempre aparece una preocupación por la libertad, siempre aparece una preocupación por el individuo. Pero a diferencia del liberalismo inglés, el liberalismo francés supone, a la par de un estudio del individuo y de la libertad, desde el punto de vista político, la consideración de la situación en la cual se puede desarrollar esa libertad y se puede constituir algo así como un individuo, ¿no? Por lo tanto, las instituciones desarrolladas por el colectivo, las instituciones que el espacio social tiene, ¿no?, estructura, van a ser permanentemente elementos que van a incidir en la posibilidad de establecer individuos de determinada forma o no. Y las instituciones no son únicamente la institución visible, digámoslo así, de no sé, un ministerio, ¿no? Las instituciones son también elementos quizás a veces mucho más abstractos que tienen que ver, por ejemplo, con ciertas creencias, que tienen que ver con ciertas prácticas, que tal vez no son tan tangibles y por lo mismo, puesto que están tan internalizadas, no se hacen tan visibles. Pero son, en el fondo, todos aquellos elementos que de alguna u otra forma socialmente se estabilizan, se repiten de manera permanente. Una institución clásica por antonomasia es el lenguaje, por ejemplo, que es social, que tiene una estructura, que es lógica, que se transforma, pero permanece, ¿sí? Y es independiente en algún punto de los individuos que lo ponen. La siguiente.